Bienvenidos todos a su programa Revelaciones. Hoy tendremos la presencia del doctor Juan Izquierdo, presidente de la Comisión de Selección de Jueces de la Corte Constitucional. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @la estación GYE. Además, en radiocentro.es. Gustavo. Revelaciones. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa Revelaciones. Gracias, Lore. Recuerden que somos retransmitidos por Radio Centro 101.3 FM. El día de hoy tenemos a un jurista de casi 20 años de ejercicio abogadil. Claro, desde estudiante ya empezó a ejercer el derecho, por eso lo presento ya con casi 2 décadas de abogado, a Juan Emmanuel Izquierdo Intriago. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo y Lore, también por la cortesía en este programa, y estoy presto a vuestras respuestas, a vuestras preguntas, perdón. Como el programa se llama Revelaciones, queremos conocer un poquito más del abogado Juan Izquierdo, como se lo conoce comúnmente en el mundo de los abogados. Ha estado en el Ministerio de Trabajo, fue director de Procuraduría General del Estado acá en la ciudad de Guayaquil por 4 años. Muchos documentos que salían de Procuraduría defendiendo a instituciones públicas en Corte Provincial del Guayas, recuerdo, llegaban firmados o rubricados por usted. Y ahora tiene una misión muy especial: presidir esa comisión de renovación de jueces de la Corte Constitucional, tan importante en todos los países que se rigen por el derecho, porque ahí finalmente se termina tomando la última decisión. No es la última instancia, como comúnmente se dice en el argot popular, pero es la última decisión en temas tan importantes que se manejan en cortes provinciales, temas hasta laborales, ¿no? Demandas laborales que sufren las instituciones públicas. Si la institución pública acude a la Corte Constitucional, llegan hasta allá. ¿Cómo se siente Juan Izquierdo de presidir esta comisión que, de paso, no le reconoce ninguna paga? Es un servicio cívico al país. Gracias, Gustavo, por tu pregunta. Es una oportunidad para la que ciudadanía entienda el contexto de la relevancia y trascendencia que implica el presidir la comisión más importante en el ámbito del derecho constitucional, porque en la calidad que me asiste, me toca conjuntamente con el resto de los comisionados y comisionadas respectivamente, esto es, la de la función legislativa, función ejecutiva y el otro compañero de la función de transparencia y control social, determinar en base a todos los méritos, méritos académicos y profesionales, así como también la respectiva comparecencia escrita y oral respectivamente. ¿Quiénes nomás pueden participar? Perdón la interrupción. Buena pregunta. Esto es un concurso cerrado. Este concurso no es sujeto a comparación al resto de concursos de otras instituciones públicas, porque las exigencias y rigurosidades con sus especificidades es muy estricto, y por lo tanto solo es un concurso cerrado y cada función del Estado deberá postular a 3 candidatos o candidatas respectivamente, que deben de ser alternados, y entonces serían 9 postulantes o 9 candidatos, de los cuales después de todo este proceso de selección quedarán 3 titulares y 3 elegibles, lo que significa 3 suplentes. ¿Que finaliza cuándo el proceso? El proceso está respetando lo que norma la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, y según los mismos estaría aparentemente hasta un 23 o 24 de abril. Sin embargo, nosotros como comisionados nos hemos autoimpuesto, bajo los principios de eficacia y de celeridad, acortar todos los tiempos posibles con el objetivo de darle al país, y en este caso a la Corte Constitucional, los nuevos 3 jueces, así como sus elegibles, aproximadamente a finales de febrero o marzo, los primeros días de marzo respectivamente. Sin embargo, si no llegare a cumplirse estos tiempos, la misma Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en su numeral 1 del artículo 185, establece el proceso de cesación de funciones, el cual, con tu bien, inclusive me permito dar solamente
solamente lectura, porque dice que por terminación del periodo por el cual fueron designados se puede subsumir estas circunstancias. Pero claro, le corresponderá a la Corte Constitucional, dentro de su autonomía e independencia, elaborar el respectivo sorteo para que cualquiera de los jueces, en este caso los 6, no los 9, porque no van a entrar los últimos 3 que entraron hace 3 años, sino que dentro de estos otros 6 jueces se someterán a un sorteo y pudieran tranquilamente cesar en funciones por la terminación del periodo y subir el banco de elegibles en caso de que por cualquier razón ajena a nuestra voluntad no se llegara a cumplir. Pero la intención no es esa, pues, ¿no? Por supuesto, estamos nosotros comprometidos desde la primera semana que nos designaron. Estamos trabajando sábados, domingos, e inclusive tú comprenderás las circunstancias de razonamiento, y por eso es que estamos aprovechando el tiempo al máximo posible. Correcto, ya estamos terminando el año y también hay la expectativa, sobre todo en el ámbito jurídico, pero para que conozca la ciudadanía en general, quienes nos siguen a través de la retransmisión de Radio Centro 101.3 y nuestras redes sociales de la estación, la importancia, porque hasta temas de tránsito llegan a dilucidarse en Corte Constitucional. Cualquier área del derecho puede conocer la Corte Constitucional. Tránsito, civil, penal, laboral, contencioso administrativo, marítimo, qué sé yo. Y ni se diga, obviamente, el área constitucional, pues, ¿no? Al tenor de lo que consagra la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Porque hay temas que entran directamente por una demanda de acción de protección, habeas corpus, habeas data, pero también hay otros temas que llegan a Corte Constitucional. Yo insisto en el tema de tránsito, porque un juez de primera instancia en el Oro, estaba leyendo, dijo que una demanda o una impugnación de una citación de fotorradar era tardía porque ya habían pasado los 3 días que dice el artículo 389 del reglamento del COIP. Pero Corte Constitucional terminó diciendo que si no fue notificada esa citación de fotorradar, los 3 días no se cuentan. Claro, porque es parte del derecho fundamental, el derecho a la defensa. Y seguramente dentro del caso que me estás comentando, eso pudiera haber ocurrido. No puedo entrar tampoco en más detalles porque no he visto el proceso. Pero no se equivocó, fue así. Sí. Fue así. Entonces esto demuestra que nuestro invitado del día de hoy, su trayectoria jurídica, casi 2 décadas, como decía al inicio, y su recorrido por algunas instituciones públicas han dejado una huella que ahora usted quiere dejar en esta comisión. De eso se trata, Gustavo, que nosotros como seres humanos, cada vez que la vida nos da la oportunidad de servir bajo los principios de la solidaridad, de la empatía, y si estás en una institución pública y si eres abogado, que pueda servir dentro de los parámetros legales y constitucionales, pero si son asistidos por la ética pública, es lo que nos va a permitir trascender, porque en la medida en que tú trasciendes es cuando dejas el legado. Y el legado habla por sí solo, convirtiéndose en un buen nombre. Y por esa especie de resumen que tú dijiste, creo que en los espacios en los que he trabajado en el ámbito del sector público y privado, siempre he tratado de dar lo mejor de mí. Y claro, también cuando veo alguna circunstancia que no va acorde a mi formación profesional o que inclusive vulnera algún precepto reglamentario, legal o constitucional, lo que hago es renunciar y me evito problemas. Por eso nunca en mi vida he tenido algún tipo de problemas. Y cuando alguna vez lo tuve, es justamente por cumplir mi rol misional. Pero de eso no me afecta porque el Estado tuvo 0 afectación al Estado, es decir, gané en primera instancia, en segunda instancia, en el Corte Constitucional lo inadmitieron. En nuestra profesión tú comprenderás que hay 2 partes, la una gana y la otra pierde. Lamentablemente aquella persona o aquellas personas o colegas que pierden se lo toman de manera personal. Y en mi caso, imagínate, yo estuve casi 15 años en la Procuraduría General del Estado y iba a 2, 3 audiencias al día y me da cierta habilidad, destreza o fortaleza en el ámbito del derecho constitucional y en la administración del sector público como para poder interpretar este tipo de situaciones, que cada causa es una causa más y siempre, claro, respetando con ética, con respeto, indistintamente la pretensión del colega, de mi contraparte. Pero bueno, de eso se trata en la vida, de poder superar y trascender. Y vale indicar que Procuraduría General del Estado tiene su función fundamental
de representar al Estado en los litigios donde hay entidades públicas demandadas o que demandan un derecho. Y por eso usted rememoraba que le tocaba litigar representando al Estado. Antes de ahondar un poquito más en temas jurídicos, como el programa se llama Revelaciones, hablaba del legado el doctor Juan Izquierdo Intriago. En su descendencia hay interés, hay hermanos, primos que también sean abogados o que quieran llegar a serlo. Mire tú que yo soy el primer abogado en lo que respecta a mi familia, y para aquellas personas que son la primera generación en determinada profesión, les va a resultar mucho más difícil el tratar de imponerse en el medio profesional en el que se desenvuelva, porque claro, tú comprenderás que las segundas o terceras generaciones, si es que siguen la misma profesión, les será mucho más fácil. En mi caso soy... Está abriendo camino. Estoy abriendo camino contra la adversidad, contra las circunstancias, pero creo que cuando uno siempre está dentro del lado correcto, la historia es lo que nos permite trascender. Y son los hechos los que hablan por sí solos. Correcto, somos de lo que decía anteriormente Juan Izquierdo, del mismo equipo, del mismo parecer, de dejar un cargo, si se demanda que uno haga o firme algún documento que no le consta, vale alguna situación, mejor dar el paso a un costado. Pero hay interés en la descendencia de ver, yo quiero ser como mi tío, yo quiero ser como Juan Izquierdo. Bueno, mi bebé recién tiene ahorita 1 año y medio, no creo, pero y sobrinos. Lo que más me encanta pues, es que cuando él ha tenido la oportunidad de ver este tipo de entrevistas o en la televisión, él no habla mucho, o sea, hace unos meses de allá decía, papá, pero entonces reconoce. ahí te parte el alma porque sabes que solamente uno sabe los sacrificios, las luchas, los esfuerzos que hace casa adentro para poder aportarle al país de mejor manera. Y en ese sentido es cuando nosotros como ciudadanos comprometidos con la patria debemos de dar nuestro mejor contingente, porque si no, Gustavo y Lorena, imagínate, cada vez el país está por circunstancias ajenas o propias, voluntarias, involuntarias de gobiernos pasados, y tenemos muchas amistades, familiares inclusive, que están viviendo en otros países. Y si nosotros no asumimos nuestro rol en el que la vida nos da el momento, hay pecado de acción o omisión. Y en ese sentido siempre he tratado de dar lo mejor de mí con el propósito de coadyuvar con mi granito de arena donde la vida sí me lo dispone, pero siempre con la satisfacción del deber cumplido. Y Lorena se muere de ganas ya de lanzar sus preguntas. Me avisa nomás, Lorenita, cuando ya esté lista. En ese sentido, la profesión de abogado, de comunicador, son muy delicadas, ¿no? Y hay gente en el común denominador, en una población, que le echa mucho la responsabilidad al abogado, al periodista, de la situación del país. Yo estoy en algunos chats de amigos y a veces a uno de broma en broma lo van rayando, ¿no? El ejercicio de la abogacía, ¿hasta qué punto uno puede sacar pecho y decir, sí, soy abogado? Yo siempre saco pecho porque yo hablo por mí mismo. Yo no puedo hablar por el resto de mis colegas. Y tengo que, en cada acción o en cada interacción inclusive humana, tengo que hablar por mí mismo. Lamentablemente, yo no puedo tapar el sol con un dedo porque hay malos profesionales en todas las carreras que generan un despropósito misional. Y por eso yo siempre saco pecho por lo que yo hago. Yo no puedo, inclusive hay circunstancias en las que con otros ejemplos, cuando comete alguien algún error, yo tengo que verme en ese espejo de manera indirecta, pero para no cometer ese error. Entonces, es parte del aprendizaje del día a día en el que nos ayuda a nosotros como abogados y más a los que intentamos aportar al país desde cualquier orilla del río, el tratar de que no se genere más problemas, más caos, más incertidumbre o más falta de certeza o seguridad jurídica en cualquier área que se quiera pues, analizar como tal. ¿Sabe algo que me da bastante coraje, ¿no? Porque mi segunda carrera es la abogacía. Cuando escucho de casos de colegas que dicen, el juez me pidió, el secretario me pidió, al perito hay que darle, se toman el nombre de las autoridades de la función judicial o del Consejo de la Judicatura
para pedirle más dinero de sus honorarios normales al cliente que están defendiendo? He escuchado ese tipo de escenarios. Casualmente hace unos meses tuve la oportunidad de ser expositor en un seminario nacional y hablé sobre la relevancia de la ética pública tanto en el sector público como privado. Y justo traje a colación eso cuando cualquier profesional, no necesariamente en el ámbito del derecho, con el propósito de tener más ingresos, lo que genera más complejidad. Pero es ahí cuando uno, en su fuero interno, logra interpretar este tipo de circunstancias y, repito, en cualquier profesión, lo que haces es simplemente manejar las distancias de aquel profesional, porque eso tarde o temprano se va a enterar. Esa valoración es oportuna, doctor, porque no solamente se da en el campo del derecho, sino en el ejercicio de otras profesiones. Entorpecen, Sí. llenan de burocracia, de requisitos, los trámites para obtener un ingreso. Ahora sí, Lorenita está lista con las preguntas. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Lorena Ochoa le saluda. El cargo en el que usted está es delicado y hasta peligroso. ¿No teme usted por su vida? Peligroso no considero que sea, porque este es un cargo en el cual se requiere de honorabilidad, de probidad, de integridad, de transparencia, de ética pública, y justamente por eso lo acepté. Peligroso puede ser cualquier momento en que uno va a la Fibeca a poner gasolina, un choque y todo eso. Entonces, y al ser un concurso cerrado, da la oportunidad de que personas que tengan muy buena hoja de vida, asistido también por los principios rectores que determina y exige el reglamento del proceso de selección, filtra cualquier potencial mal abogado o mala abogada. Así que con mucha hidalguía y compromiso patriótico he asumido esta responsabilidad y espero con el resto de los comisionados seleccionar a los mejores jueces y juezas respectivamente de la Corte Constitucional, que en este caso serán 3 titulares y 3 elegibles, lo que significa 3 suplentes. Y cuando termine esta selección de jueces, ¿qué viene después? ¿Cuáles son sus planes a nivel de justicia? Bueno, ya los hechos hablarán por sí solos. Este es mi momento para poderle aportarle al país, bajo un principio de gratitud, lo que yo he podido aprender durante mis 20 años de trabajo, la mayoría en el ámbito del sector público. Yo he estado en la Procuraduría General del Estado casi 15 años, he sido subsecretario del ministro de Trabajo, he sido 2 veces asesor en la Asamblea Nacional, uno en Quito y otro en Montecristi, cuando fue la Asamblea Nacional Constituyente, y me ha permitido tener una lectura integral sobre la dinámica del sector público. Por eso es que yo he venido en la vida haciendo mi conscripción laboral poco a poco y lo he hecho, creo yo, bien, porque los cargos y los resultados institucionales me han permitido seguir creciendo bajo los parámetros legales y constitucionales que, repito, que han sido asistidos por la ética pública. Y cuando uno tiene un buen nombre y siempre hace lo correcto, pues creo que la vida mismo te va premiando. ¿Y si le proponen incursionar en la política como asambleísta, por ejemplo? No, ya me lo han propuesto hace unos, tal vez, 14 años atrás. Y ¿Por qué no? ¿Qué pasó? Me lo propusieron, pero yo dije que vamos a las primarias, ¿ok? Pero yo las primarias, y yo dije que sean las tarimas, y para que sea el pueblo o los adeptos a determinado partido el que haga, y no quisieron. ¿Y más adelante tal vez? Si No, se lo vuelven a proponer. No creo, no sé. Yo estoy viviendo el día a día, tratando de aportarle al país desde cualquier orilla del río, porque no se necesita ser servidor público para aportar a la ciudad y en consecuencia al país. Solo haciendo lo correcto, creo que uno como ciudadano podrá también poner su granito de arena para que este sea un efecto multiplicador. Bueno, quién sabe más adelante, tal vez cambie de opinión. No te daría razón. O sea, hoy por hoy definitivamente es un no. Ahorita estoy comprometido en la calidad que me asiste de presidente de la Comisión de Selección de los Jueces de la Corte Constitucional. Entonces, estoy enfocado en eso y en conjunto con el resto de comisionados estamos comprometidos, en serio, en darle los mejores jueces al país, más aún cuando quien le habla ha tenido la oportunidad de estar en cursos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Instituto Interamericano de Derechos Humanos con sede en Costa Rica,
en Italia, en España, Argentina, Estados Unidos. Es decir, yo he tenido una formación interdisciplinaria que me ha permitido en cada lugar, espacio que trabajo, sea en el sector privado o público, aportar con una formación holística, porque en serio, esto es como en el fútbol. Los jugadores de fútbol sí podrán tener talento, pero se tienen que ir a otras canchas en el ámbito internacional, a otros equipos, para que cuando vuelvan al país den lo mejor. Y aplico ese símil, siempre tratar de dar lo mejor. Bueno, digamos que no sería el momento, porque uno nunca sabe mañana. Pero bueno, doctor, muchísimas gracias por sus respuestas. Gracias a ti, Lorena, por la invitación y a todas las personas que muy gentilmente nos han estado escuchando y viendo respectivamente por las distintas plataformas digitales. Muchas gracias. Sin dudas, las preguntas de Lore son exactas y precisas, y con sus respuestas podemos seguir enriqueciendo este espacio de revelaciones, doctor Juan Izquierdo. Yo, antes de terminar, quiero ahondar en un tema específico que también me dejó mucho que desear cuando defendía los derechos de un gobierno provincial. Estuve en 2 como abogado. La Comisaría Ambiental sanciona a un administrado. El administrado, para no pagar la multa, demanda ante el Tribunal Contencioso, que también es administrativo, y el tribunal termina sancionando a la entidad por no haber cumplido un procedimiento administrativo. Entonces se contraponen los dos COA, el Código Orgánico del Ambiente y el Código Orgánico Administrativo, se contraponen. Pero ¿y dónde queda? Yo le decía a un juez ponente el indubio pro natura, y él hizo valer el indubio pro natura porque se estaba sancionando a un administrado que contaminaba un río en la provincia de Los Ríos. Esos conflictos, ¿cómo lo dejan a Juan Izquierdo ya con 20 años de ejercicio de la abogacía? Bueno, primero me gustaría tal vez saber más detalles al respecto, claro, sí. Porque este ejemplo que tú muy acertadamente indicas es como cuando una persona va a donde un doctor, doctor, me duele la cabeza, estoy con mareos, tengo fiebre, y el doctor te va a decir, bueno, sí, esos son tus síntomas, pero yo tengo que ser preciso en mi diagnóstico médico y te tengo que mandar a hacer exámenes. Exacto. Y el resultado de los mismos es lo que me va a permitir dar la decisión acertada en razón de tus síntomas. En lo que tú me estás preguntando, claro, yo... Claro, de manera general. De manera ¿no? general. Y por eso me encuentro tal vez un poco limitado de poder darte una solución o una asesoría o un comentario inclusive al respecto. Pero claro, el Código Orgánico General de Procesos es el que determina las competencias taxativas de los jueces del Tribunal Contencioso Administrativo y en razón de la pretensión o situación del caso son los que van a dirimir. Pero sin lugar a dudas, si es que la institución no le fue declarada con lugar la demanda, podrá haber interpuesto el recurso de casación. Más bien se le dio la razón, pero es el que demandó, el particular, el que va a la casación. Y eso me lleva a otra inquietud antes de terminar. Juan Izquierdo, nuestro jurista, a quien estamos hoy tratando de dar revelaciones, que hay varios niveles, pues, la casación ante Corte Nacional, y de ahí viene lo que la gente comúnmente dice, la Corte Constitucional como última instancia, pero no es última instancia, es la que realmente valora si se infringió o no un derecho constitucional. Pero todos estos niveles no terminan aletargando esa esperanza de obtener justicia. Bueno, cada caso es distinto del otro, unos ameritan más complejidad y según la naturaleza del mismo, si es que, en atención a tu ejemplo, si es que se hubiera pedido una de las partes, claro, o le faculta nuestro ordenamiento jurídico, mejor dicho, que interponga una acción extraordinaria de protección para que sea la Corte Constitucional, en el ámbito de sus competencias, atribuciones y facultades, la que dirima el asunto y vea si en la práctica el juzgado, los jueces de la Corte Nacional, indistintamente de las salas, hubieran vulnerado algún derecho de rango y jerarquía fundamental. Pero hasta eso pasan los meses, pasan los años. Sí, eso es un reclamo de la ciudadanía, lo entiendo como el que más, porque en efecto es así, pero
de eso se trata, hacer todos los esfuerzos posibles para que traten de acortar los tiempos en la medida en lo posible, porque recordemos que solo existen 9 jueces y también no es que tienen tanto personal de administrativo como tal con el propósito de que le ayuden en sí. Son circunstancias casa adentro que cada juez las conoce, pero tal vez la ciudadanía desconoce. Por eso, y sumado a los distintos procesos que en otras cortes también lo heredaron, ¿no? Entonces, es la suma de todo, no es solamente... Eso es lo que uno como usuario de la función judicial en un momento dado tiene que llegar a comprender. Juan Izquierdo, ¿cómo se ve dentro de 10 años un profesional del derecho, un ciudadano correcto, para enfrentar todos los retos que tiene este país? ¿Cómo se ve usted siguiendo en la función pública, colaborando en el desarrollo de este país y en corregir ciertos procesos? Es una linda pregunta, no me la han hecho. Por lo tanto, lo que te voy a decir es improvisado. Hasta Colorado se puso. Sí, es improvisado. Y bueno, en 10 años, ¿cómo me veo en el ámbito del trabajo, como dices tú? Definitivamente honrando mi profesión, tratando de hacer lo que yo siempre he hecho, es no perder la mística del servicio, indistintamente de qué gobierno esté de turno. Porque creo que cuando uno obra dentro de lo correcto, la vida misma te va premiando. Y peor aún cuando tú vienes ya haciendo esfuerzos y luchas en el ámbito académico, profesional, nacional o internacional, y que estás comprometido con tu patria, creo que la vida te va premiando. O sea, yo no te puedo decir, me veo en 10 años aquí o acá, no. Como presidente de la República. No me veo así para nada, ¿ok? Pero si se lo demanda la situación. No te puedo responder eso ahí porque yo vivo el hoy, y el hoy implica que estoy resolviendo, o liderando, mejor dicho, la comisión del proceso de selección, de renovación de los jueces de la Corte Constitucional, y por eso vivo el hoy, y en cada día que estoy doy lo mejor de mí, y este caso es una oportunidad para el país de yo poder aportar en conjunto con el resto de los comisionados y dejarle los mejores jueces al país. Pero claro, esto es una corresponsabilidad de la Asunción del Estado que enviaron las temas. No es necesariamente radica en la comisión que presido como tal. Correcto. Y por eso es un trabajo corresponsable. Reconozco su prudencia, doctor, que es una de las virtudes del buen abogado. El ser prudente, no adelantarse a los hechos. Y me acordaba, Jacinto Velázquez, otro jurisconsulto, cuando fue candidato en su momento a la presidencia de la República, presentó un plan, así pues, más grande de las guías telefónicas que alcanzamos a conocer los que tenemos por arriba de 35. Uno de los mejores candidatos a la presidencia de la República, ni siquiera a la segunda vuelta. A veces tenemos los gobernantes que elegimos, ¿no? Como país en general. Es el reflejo de la sociedad. Es el reflejo de la sociedad. Cada gobernante es el reflejo de la sociedad según la época, inclusive. O sea, hay que complementar este comentario. Es el reflejo de la sociedad según la época. Entonces, por eso es importante que todos los gobiernos apunten a fortalecer la educación, porque solamente en la medida en que las nuevas generaciones tengan estos criterios formados de manera cívica y patriótica, pues podrán resolver mejor. Entonces, entre otras cuestiones más, pues obviamente ya los problemas de salud. Y la seguridad ahora. No, ya claro, ya eso es otra cancha que yo me encuentro impedido de emitir criterio alguno. Pero que es un tema que tocó Lorenita en sus preguntas. Yo con esa recomendación del cambio educacional, cultural, me quedo. Juan Emanuel Izquierdo Intriago, con quien tuvimos este espacio de revelaciones. Muchísimas gracias por dedicarnos un tiempito dentro de esa obligación tan importante que tiene presidiendo una comisión de renovación de jueces de Corte Constitucional. Muchas gracias a usted y gracias a las amigas y amigos que nos siguieron en este episodio de Revelaciones. Revelaciones.
Esto ha sido todo en su programa Revelaciones. Nos vemos en una próxima emisión para saber un poquito más de lo que usted ya sabe. Recuerden seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram y en nuestro canal de YouTube, @la estación GYE. Además, en radiocentro.es. Gracias por su gentil compañía.